Muy bien, vamos a leer la carta completa, los 13 versículos. Dice así la palabra del Señor. El anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis, el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Señor, añada bendición a su palabra. Como hemos estado llevando el estudio, hermanos, de las epístolas de Juan, hoy vamos a continuar básicamente con lo que nos enseña la palabra en el versículo 10 y en el versículo 11. Titulado esta mañana el sermón, ¿Cómo tratar a los engañadores? Ahora, sabemos que el apóstol Juan ha estado abordando dos temas en la carta. Una es la verdad de andar en el amor. Ese es también, ¿verdad?, lo que hemos visto en la primera epístola, que él también trataba este tema. ¿Cómo viven aquellos que el Señor ha salvado? Y una evidencia era esta de andar en el amor. Pero el segundo tema que Juan expone acá a partir de, como veíamos en el versículo 7, en adelante, es acerca de aquellos falsos que estaban llegando precisamente a esa iglesia local. Recordemos que cuando él habla a la señora elegida, está hablando a una iglesia ubicada en cierto lugar. Entonces él escribe anunciándoles, han salido por el mundo y andan muchos, como dice él en el versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Entonces, puede ser que ya esos falsos que él estaba hablando ya habían llegado, o que en un momento iban a llegar a esa iglesia. Pero él estaba anunciándoles, han salido muchos por el mundo. Entonces este es el tema que él se propone también abordar. El error y el engaño de estos hombres, los cuales estaban negando la encarnación del Señor Jesucristo, la doctrina de Cristo. Y a la misma vez Juan les advierte cómo debe ser esa relación de ellos con esos falsos. En estos días recientes o en estas semanas anteriores, tal vez algunos han escuchado el caso de un hombre que supuestamente esa persona tenía o realizaba ciertas actividades en una isla, ¿verdad? Tal vez a algunos les suena, donde tenía toda clase de inmoralidades que realizaban, y muchas personas famosas y políticos estaban asistiendo a esas actividades que ese hombre realizaba. Entonces muchos de los que estaban o lo que están evitando es que su nombre se mencione en la lista de
personajes que asistían a esas fiestas o actividades que este hombre realizaba. Esto salió hace unas semanas en las noticias. ¿Cuál es el punto? Que ellos están evitando que su nombre se relacione con las actividades que esta persona, ¿verdad?, realizaba en ese lugar. ¿Por qué? Porque al mencionar su nombre, de una vez la sociedad, todos los van a relacionar que estaban participando, ¿verdad?, de estas inmoralidades que se realizaban ahí. Entonces también, en cierta forma, esto nos puede dar una idea de qué es lo que Juan quería advertirle a estos hermanos. Si ustedes reciben a estos falsos, como vamos a ver más adelante, ustedes van a participar también de lo que ellos están haciendo. ¿Y qué era lo que estaban haciendo? En este caso era de vida o muerte, porque estaban enseñando algo diferente al mensaje de Cristo. Y como veíamos en las semanas anteriores, si cree algo diferente a la enseñanza de Cristo, si usted va más allá, usted no tiene al Padre. Les decía, usted no tiene a Dios. Y si usted está recibiendo a esos, está participando de que más escuchen a esos falsos maestros y que más sean engañados. Entonces, por eso es el punto de Juan. Ustedes ni siquiera los reciban. Como vamos a ver cuando él les dice, bienvenidos a qué es lo que Juan también les estaba apuntando. Primera a los Corintios en el capítulo 15 y en el versículo 33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahora, cuando nosotros vemos también, porque es muy parecido la situación que el apóstol Pablo estaba tratando en la carta a los Corintios, porque él viene exponiendo desde el capítulo 15, versículo 1, aquella tergiversación que estaba ocurriendo, que algunos estaban negando la resurrección. Entonces Juan les llega a decir, y esa palabra no es reis, podría interpretar como no se extravíen o no se estén desviando o no estén siendo seducidos. Esas malas conversaciones o esas malas compañías también podría ser, corrompen las buenas costumbres. Entonces, precisamente Juan estaba advirtiendo sobre los que estaban negando también una enseñanza básica, una enseñanza esencial, la resurrección. Y de ser así, entonces les decía Pablo a los Corintios, ustedes o estas personas que negaban esto, lo que estaban haciendo era dar aprobación a una vida licenciosa, porque decían, si este cuerpo no resucita, entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. Al contrario, para el creyente esperar la resurrección que los debía llevar a una vida de mayor piedad. Malas conversaciones se refería a esas enseñanzas que estaban negando la resurrección. Ahora, lo que Pablo luego expone más adelante es el ejemplo de Cristo, que así como Él resucitó, así es como el creyente va a resucitar en cuerpo también. Entonces, ¿pero qué era? Si daban lugar a esas malas compañías, se iba a pervertir la correcta doctrina. Y es lo que el apóstol Juan ahora también está advirtiéndoles ahora a ellos. Versículo 10 dice, si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, ya vimos cuál doctrina, la doctrina de Cristo, lo que estuvimos enseñando, la persona de Cristo, su doble naturaleza, su obra, que es el Evangelio. Si no trae este mensaje acerca de Cristo, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Que le dice bienvenido participe en sus malas obras. Otra traducción lo presenta así, si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa ni lo saludéis, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Otra dice, si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en la casa ni le den bienvenida, pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras. Y por último una más dice, si alguien va a visitarlos y no enseña estas cosas, no lo reciban en su casa ni lo saluden, porque saludarlo es lo mismo que hacer lo malo que él hace. Entonces, si alguno viene a vosotros, se refiere a los que él ya había expuesto en el versículo 7. Dice, porque muchos engañadores, de eso se está hablando, que han salido por el mundo, que no confiesan que muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Dice, quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces él está apuntando a estos, a los engañadores y a los anticristos, que como hemos visto, ¿quién es anticristo? El que se levanta en contra de la doctrina de Cristo, que
quiere tomar el lugar de Cristo. A esos es que Juan está diciendo, ni siquiera lo reciban. Ahora, lo que hay que tomar en cuenta también es que el apóstol Juan acá no está contradiciendo un principio que vemos también en las cartas apostólicas, que es acerca de la hospitalidad. Porque algunos podrían decir, no puede ser que Juan, por un lado, nos está hablando del amor, de andar en amor, de demostrar que ese es el mandamiento que tenemos desde el principio, pero que luego más adelante dice, pero a esta gente ni lo reciban en su casa. Alguien podría especular o decir que Juan se está contradiciendo. Pero realmente sí vemos que la Escritura nos habla acerca de que el cristiano sí practica la hospitalidad, en un sentido, y vamos a ver hacia quién debe practicar, y es un mandato, ¿verdad? Es una evidencia de aquellos que hemos sido salvados también, el practicar la hospitalidad. Romanos 12:13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, dice, practicando la hospitalidad. Eso se refería a recibir en sus hogares a los que vengan de otras ciudades o de otros países. Recordemos que en ese tiempo así era como se daba la propagación del evangelio. Los hermanos llegaban a una ciudad donde ellos predicaban el evangelio, y como vamos a ver en unos minutos, aquellos que creían, una evidencia era que los invitaban a su casa, los recibían para que ellos siguieran predicando el evangelio. Primera de Timoteo 3:2, cuando habla de las calificaciones para un anciano, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, y dice, hospedador. Ahora, recordemos que eso es algo que debe ser todo creyente, ¿verdad? No solo los que anhelan el obispado, sino que es una evidencia. Debe ser el cristiano hospedador. Ahí también la palabra se refiere a amar al extranjero, a mostrar ese amor a aquellos que son extranjeros. Tito 1:8 dice lo mismo exactamente, porque es necesario que el obispo sea hospedador, amar al extranjero. Entonces, en un sentido, la palabra de Dios sí nos muestra, nos llama a mostrar el amor hacia aquellos que son cristianos, y en este caso era como ocurría que llegaban a las ciudades. Hebreos 13:2 dice, no olvidéis la hospitalidad, porque por ella algunas, sin saberlo, hospedaron ángeles. Entonces dice, no debe olvidarse de recibir o tratar bien a aquellos que lleguen a sus hogares. Y vean que aquí mismo, el apóstol Juan, en la tercera carta de Juan, en el versículo 5, escuchen cómo él elogia a este hombre, dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, dice, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas. Y dice, para que cooperemos con la verdad. Entonces, más bien sí, estamos llamados a aquellos que propagan el evangelio, que anuncian la verdad, en la medida que nosotros podamos, sí, recibirlos y alentarlos y apoyarles en esa labor. Entonces, Juan no se está refiriendo a esos, ¿verdad? Que son los que anuncian la verdad. Porque sí tenemos un mandato en la Escritura, de que debemos recibirlos y alentarlos. E inclusive, por ejemplo, en Hechos 16:15, nos habla de esta mujer, Lidia, que fue un testimonio de cómo ella recibió al apóstol Pablo y a los que andaban con él. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. O sea, ella creyó. Dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó, dice Lucas, diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Dice Lucas, y nos obligó a quedarnos. Cuando uno ve el relato, ahí los que estaban eran Pablo, Timoteo, Silas y Lucas, al menos esos 4 hermanos. Y esta mujer Lidia, después de que escuchó el evangelio, que Dios abrió su corazón y dio confesión de haberse arrepentido y fue bautizada, ¿qué fue lo que ella inmediatamente hizo? Yo quiero que se hospeden en mi hogar. Y les dio posada para que ellos siguieran predicando el evangelio.
Ella dice, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor. Y es nuevamente lo que ella había creído, la doctrina correcta de Cristo. Entonces Pablo y ellos fueron recibidos, que ellos sí andaban predicando la verdad, el verdadero mensaje. Entonces vemos que su fe pronto se mostró porque obró por el amor y por los frutos de justicia que le siguieron. ¿Por qué? Porque hospedó a los hermanos. Entonces algo ocurrió en ella que le movió inmediatamente a recibirlos en su hogar. Entonces ya vemos cómo es que un cristiano reacciona, ¿verdad? O ese fruto de que el Señor produce en nosotros para cómo tratar a hermanos que andan realizando la labor, en este caso, de anunciar el Evangelio. Ahí mismo en Hechos 16, luego se da el relato del carcelero, en Filipos también, que es donde estaba ocurriendo esto, lo de Lidia y ahora lo de este hombre. Que nuevamente, luego que se da el terremoto en medio de la cárcel y en esa noche, en versículo 31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Dice, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Dice, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Entonces nuevamente vemos que después de que escucha el Evangelio se regocija con los hermanos y ¿qué hace? Inclusive los trata bien porque dice que les lava las heridas después de todo lo que había pasado Pablo y Silas. Y se regocijaron con las buenas noticias. Y vemos esa hora. El hermano se alegra con aquellos que el Señor usó por su gracia para presentarle el Evangelio. Y los hospeda y los atiende de buena manera. Hay varios ejemplos, hermanos. Podría mencionarles Hechos 17:7. También habla de un hombre que se llamaba Jasón en Tesalónica, que también hospedó a Pablo y a Silas. Y otro en Hechos 18:7 que se llamaba Justo, que también hospedó a los hermanos que andaban predicando el Evangelio. Entonces, por un lado, sí vemos, somos llamados en la medida que nos sea posible de practicar la hospitalidad con todos y mayormente con aquellos que andan anunciando el Evangelio. Nosotros sí podemos reconocer a aquellos que el Señor está utilizando para predicar fielmente la doctrina de Cristo y en la medida que nosotros tengamos las posibilidades, alentarlos y brindarles los medios para que ellos sigan llevando el mensaje. Pero el apóstol Juan acá no se está refiriendo a esos. Vemos por un lado lo que sí debemos hacer, pero ahora Juan va a apuntar a lo que no debemos hacer. Y principalmente a estos hermanos les decía, con esos que eran engañadores y falsos. ¿Cuál debía ser entonces el comportamiento hacia los falsos maestros, hacia los engañadores que se levantan en contra de Cristo? Entonces, en primer lugar, vemos que eran maestros. Que como hemos visto, ellos decían tener entonces algo nuevo. Y vemos que actuaban más bien por orgullo y por vanagloria, porque andaban diciendo algo que nadie había creído, que ellos llegaban supuestamente a revelarle a la iglesia. Esto. Entonces, a esos maestros falsos es lo que él se está refiriendo, que andaban propagando una mala enseñanza sobre Cristo. No debían recibirlos a todos los que traigan esta doctrina. Como dice un hermano, andaban de casa en casa luciéndose, destacándose y buscando figurar con una enseñanza nueva. Como vemos, con una revelación nueva que ellos tenían. Mostrando entonces lo mucho que ellos habían estudiado o que habían recibido de iluminación. Romanos 16:17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Dice, y que os apartéis de ellos. Entonces vemos que es el mismo principio de lo que Pablo dijo a los romanos, lo que ahora Juan está apuntándole a los hermanos acá. A separarse y apartarse de eso, ni siquiera recibirlos. A los que creen diferente sobre Cristo y sobre su obra, podríamos decir, si alguien ha sido, en este caso, engañado acerca de la encarnación de Cristo y creyó eso, podría recibirlo con el fin de mostrarle la verdad.
Pero aquel que llega con el fin de enseñar y propagar algo diferente, es lo que Juan está diciendo, a ese no lo reciban. Porque ese es como darle el visto bueno a lo que está haciendo. No recibir a los que llegan con el fin de enseñar y propagar una doctrina diferente. Como hemos visto, de ir más allá de la doctrina de Cristo. ¿Debe un cristiano, comenta un hermano, debe un cristiano preocuparse por el alma de este maestro? Sí, debe tomar pleno control de la situación e instruir a dicho maestro en las doctrinas de Cristo, pero nunca permitirle que llegue a su casa a enseñar. Es lo que él estaba apuntando acá. Algunas veces se podrá conversar con la persona, pero en otras más bien persistirá en su error. Entonces, el consejo es no recibirle en casa. Ahora, sabemos que por el contexto, ¿verdad? Podría aplicar cuando dice no lo recibáis en casa a la iglesia a la cual él estaba escribiendo. E inclusive hay varios pasajes que nos hablan de que los hermanos en ese tiempo, ¿verdad? No tenían un edificio como ahora, sino que eran en las casas donde se reunían. Romanos 16:5 dice, saludad a Priscila, a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, quienes expusieron su vida por mí, dice, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles, dice, saludad también a la iglesia de su casa. Y Colosenses 4:15, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Entonces, en un sentido puede decir, no lo reciban en la iglesia. A estos que andan enseñando algo contrario a Cristo, no lo reciban ahí. Y mucho menos permitan que llegue a enseñar contrario a la doctrina de Cristo. Pero también podemos aplicarlo nosotros, o puede ser un sentido, a no recibirlos en nuestros hogares, a no abrir las puertas de nuestro hogar a estos que andaban propagando algo contrario. Somos llamados entonces a vigilar que en nuestra iglesia no lleguen aquellos que andan entonces anunciando una falsa doctrina sobre Cristo. Ahora, el punto es este, ¿cómo saber qué es lo que ellos andan anunciando? Bueno, eso nos debe llevar a conocer la verdad, para saber entonces distinguir el error. Porque de lo contrario entonces podríamos abrir nuestros oídos y recibir sin darnos cuenta a alguien que pueda estar enseñando algo contrario a lo que la iglesia o con la palabra nos muestra. Entonces aquí nosotros también podemos aplicarlo ahora aquí en nuestra vida de iglesia. Estamos velando por conocer a aquellos que nos visitan con el interés de añadirse a la membresía de la iglesia. Estamos velando para conocer qué es lo que ellos creen. Si estamos en unidad en cuanto a las doctrinas esenciales. Eso es deber de cada miembro de la iglesia, no solo de los ancianos. Todos debemos entonces estar alertas para evitar que lleguen, porque recordemos, estos hombres que llegaban a estas iglesias decían ser cristianos. Decían que creían en Cristo. La diferencia era que era un Cristo diferente. Pero llegaban con palabras sutiles para engañar. Entonces también nosotros debemos estar atentos y velar y preocuparnos realmente entonces por aquellos que quieren añadirse a la membresía. ¿Cierto? Nuestro anhelo y nuestro ruego al Señor es que salve más personas y que más personas vengan y se añadan a la iglesia local. Pero también eso demanda una responsabilidad nuestra. Como miembros, todos debemos asumirla. Entonces, cuando hay personas nuevas, debemos procurar conocerlos, con el fin de saber si estamos unidos en lo esencial. Porque sabemos, hay doctrinas secundarias, o de tercer orden inclusive, pero en lo primordial, en la confesión de que la palabra es la única autoridad para el creyente, en un Dios trino, en la doble naturaleza de la persona de Cristo, en la justificación solo por la fe. En esas doctrinas bases debemos nosotros estar unidos. Ahora, podrían existir esas diferencias en otras doctrinas, pero veamos que lo que Juan estaba apuntando era lo primordial, Cristo y su encarnación. Ahora, también nosotros debemos velar hacia qué personas nosotros estamos abriendo nuestro hogar y estamos recibiendo. Que no vaya a ser, ¿verdad? Entonces que estemos relacionándonos con aquellos que son falsos maestros.
El versículo 10 dice, porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Esta palabra, participa, viene de la palabra que tal vez les suena conocido, les pueda sonar familiar, que es koinonía. Y aquí lo que quiere decir más bien entonces es participar juntos de ciertas realidades o verdades objetivas. Entonces el que le dice bienvenido está teniendo esa comunión con esas falsas verdades, ¿verdad? Que esa persona andaba anunciando. Entonces se podría traducir, están participando juntamente con ellos en sus malas obras. Y también esas malas obras, la traducción ahí también podría ser malignas, que es lo que en 1 de Juan 3:2 caracteriza al maligno, a Satanás. Dice, no como Caín que era del maligno, es la misma palabra. Entonces vemos que esas obras de falsedad eran del maligno, ese es el punto, de Satanás. ¿Y qué es lo que trata de atacar Satanás? La verdad de Dios, eso es. Y nosotros, o les decía Juan a los hermanos, al abrir su hogar a ellos, está participando de las obras del maligno, que propaga esa mentira. Entonces vemos lo delicado que era, por lo cual el hermano, como ese pastor que se preocupaba por la congregación, les anuncia y les advierte. Mala obra en nuestro pasaje es negar la enseñanza de Cristo, su encarnación. Y cuando Él dice que no le digamos ni siquiera bienvenido, lo que dice es desearle, a eso se refiere, que le vaya bien. Desearle que en la labor que está haciendo prospere o gozarse con el falso maestro en lo que está haciendo. A eso es lo que se refiere. Un hermano lo comenta así, al referirse tiene comunión con él, dice, en lugar de reprenderlo o rechazarlo como debería, más bien se vuelve un cómplice de él en sus principios y hasta ahora se une a su propagación, ayuda a difundirlos y da demasiadas razones para pensar que es uno con él en esto que está realizando. Y ese era el riesgo que podían correr. Llegaba alguien que estaba anunciando, Cristo no se había encarnado, aquellos que lo recibían, entonces ¿qué podían llegar a decir? Él cree igual que ellos. Cristo no había asumido para sí esa naturaleza humana. Entonces en el tiempo de los apóstoles, el hospedar a estos falsos maestros era la manera, que dice Juan, de estar de acuerdo con sus enseñanzas. Era la forma evidente para otros de que esas personas estaban apoyando a esos que hospedaban. Así como vimos en los pasajes al inicio, de hermanos que sí hospedaron a Pablo y a los que andaban con él, dando esa aprobación a su enseñanza, así mismo podía pasar con estos hombres. Estaban siendo recibidos en hogares de creyentes. Entonces, pero hoy en día, ¿cómo se da visibilidad de esto? Bueno, creo que hoy, ¿verdad? Para muchos es conocido que una manera es por medio de las redes sociales. Si yo, por ejemplo, le diera una aprobación a una enseñanza de hombres que nosotros sabemos abiertamente que han negado las doctrinas esenciales, entonces obviamente me van a relacionar que estoy de acuerdo con lo que enseñan. Entonces ese es el punto, hermanos. Hay que ser, como dice Juan acá, estar alejados de ellos. Como él advierte, porque recordemos que esto es cierto, Juan lo escribe inspirado por el Espíritu Santo, pero es un mandamiento del Señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desobedecer a lo que el Señor habla en su palabra o a obedecerle a Él, como debe ser. Entonces, ¿a qué le estamos dando aprobación en las redes sociales? ¿Qué estamos ayudando a propagar? Cuando más bien debería ser, sí, propagar la doctrina que es ortodoxa, lo esencial, el Evangelio de Jesucristo. Cuando comparto también libros o sermones que son contrarios a la ortodoxia, también estoy propagando el error. Y más si llego a compartir con otros hermanos acerca de esto. Entonces, por eso es lo importante de que nosotros conozcamos la verdad, para saber qué material estoy recibiendo y qué material estoy compartiendo. Que obviamente ninguno de nosotros que es un fiel creyente, por la gracia del Señor, va a querer afectar o destruir a la fe de un hermano.
queremos edificarnos unos a otros. Entonces voy a velar por aquello que yo estoy compartiendo hacia mis otros hermanos. Y también, como es parte del pacto de acá de la iglesia, vamos a cuidarnos para que si alguno podamos ver que se está desviando, alertarle al hermano, tenga cuidado. Y la disposición nuestra va a ser recibir el consejo o la instrucción, porque recordemos, estamos velando los unos por los otros. Entonces, pero lo importante es entonces que nosotros podamos conocer esta verdad. Un ejemplo que muchos hermanos han utilizado es cuando quieren preparar a alguna persona, un cajero de los bancos que puedan identificar el dinero falso, lo que le enseñan es cuál es el verdadero, ¿verdad? Para que cuando llegue el billete falso sepa que no es, ¿verdad?, correcto. Entonces nosotros lo que debemos profundizar es en las verdades de Cristo, conocerle más acerca de Él, conocer más de Él, para que cuando llegue el error podamos entonces diferenciarlo y rechazarlo y no recibirlo. Entonces debemos ser sabios cómo administramos, en este caso, ¿verdad?, el tema de las redes sociales, temas que compartimos por medio de libros o sermones. ¿Cuál debe ser entonces nuestro comportamiento contra ellos, contra los que propagan falsas doctrinas, contra los maestros del error? Entonces, en primer lugar, nuestra lealtad es a Dios. Eso es lo que cada uno de nosotros debe poder decir. Mi fidelidad es al Señor y a su palabra. Y a lo que esto vaya a implicar. Ser fieles a la verdad que nos ha sido revelada sobre el Señor Jesucristo. Entonces nosotros también debemos reconocer, yo no soy, ni creo que ustedes tampoco, no somos más sabios que el apóstol Juan. No somos más sabios que el apóstol Pablo. Fueron inspirados por el Espíritu para hablar acerca de esos falsos y que no debían recibirlos. Pues tal vez alguno de nosotros podría creer, yo sí puedo hacerlo, y empezar poco a poco a dar lugar a conversaciones que podrían, como dijo Pablo, pervertir las buenas costumbres, la buena doctrina. Entonces sí, cuando tenga la oportunidad de exponerle la verdad, lo voy a hacer, pero nunca permitir que llegue a enseñar. Eso es lo que el apóstol Juan estaba apuntando. Entonces, hermanos, en un sentido, esto es lo que podemos ver acá en el pasaje. No recibirlos ni darle aprobación a lo que hacen. Ahora, también nosotros como creyentes debemos entender algo, y a los que hoy están aquí que aún no conocen acerca de Cristo. Un día nosotros, sin Cristo, estábamos en el error. Así era, teníamos una idea distorsionada de la verdad. Creíamos muchas maneras en las cuales nosotros podíamos ser salvos, pero nunca basado en lo que Dios había revelado en su palabra. Entonces no éramos en ese momento aptos para entrar a la morada del Señor. Pero llegó el día en que el Señor, en su gracia, por medio de su Espíritu Santo, nos hizo ver la verdad de Cristo. Y ahora, por medio de eso que Él hizo, hemos sido recibidos, como Él dice, en su morada. Y hoy habitamos con el Señor. Y sabemos lo que nos espera porque Él nos ha recibido. Y esa ha sido la gracia del Señor. Ahora, así como Dios nos salvó y nos hizo ver la realidad, puede ser que el Señor nos permita en algún momento hablar con aquellos que están en el error y guiarles a Cristo. Pero esa es una obra que solo el Señor puede hacer. Pero nosotros lo que debemos es estar fieles en la verdad, conocer la verdad, poder entonces nosotros anunciar estas verdades. Por eso lo importante es, hermano, que tanto usted hoy está meditando en la palabra del Señor. Es cierto, gracias al Señor por la predicación que se da acá cada domingo, lo cual nuestro anhelo es que pueda edificarle a usted, pero también durante la semana, hermano, ¿está usted meditando en la palabra del Señor? ¿Está yendo usted constantemente a estudiarla, a prepararse usted en lo personal, meditando en la Escritura? Para que esto sea lo que Dios utiliza entonces, cuando llegue el error y que usted pueda diferenciarlo. En conclusión, entonces podríamos decir que sí, nosotros por un lado debemos hospedar y alentar a aquellos que están anunciando la verdad de Cristo. Y en la medida también que podamos hospedar hermanos que vengan de otros lugares a compartirnos el Evangelio, es parte de lo que vemos en la Escritura, ¿verdad? En la medida que podamos, inclusive en medio nuestro también como hermanos, es parte del cristianismo, la hospitalidad. Pero no debemos entonces también tener participación con los falsos maestros. Y no debemos tampoco alentarles ni propagar sus falsas doctrinas. Amén.
Bien, hermanos, vamos a concluir acá y a las 10 iniciamos con el culto del Señor.